Buenos días y bienvenidos tengan todos a esta nueva entrega de su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. De verdad que estamos muy contentos, como cada semana, de poder compartir con ustedes todo el contenido maravilloso que tiene en esta ocasión La Voz del Obispo. Monseñor, buenos días. Muy buenos días, me alegra muchísimo poder compartir el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, con todos ustedes que a través de Radio María están en contacto con nosotros, y naturalmente nosotros lo que queremos no es promovernos nosotros, sino acercarnos más a Dios. Y ustedes también nos ayudan a acercarnos más a Dios, y ojalá que nosotros también, con nuestro ejemplo y con nuestra palabra y nuestro ánimo y con nuestra preparación, podamos ayudarlos a ustedes a acercarse más a Dios. Así es, Monseñor. Y una forma de acercarnos más a Dios es la oración. ¿Qué le parece si de inmediato, como de costumbre, iniciamos con la oración? Claro que sí, y vamos a hacer una oración con motivo del bautismo del Señor, porque vamos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo pues nos ha mandado, vayan por el mundo a predicar el Evangelio y bauticen a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nosotros usamos santiguarnos, sernos al señal de la cruz, sí, al invocar en la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el río Jordán, quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, que somos nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, la perseverancia continua en el cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, usted al inicio decía que en este día, en esta mañana, vamos a compartir el tema de la Santísima Trinidad, pero claro, usted decidió que dividirlo en tres partes. Hoy usted estará hablando de ese Dios amoroso, Dios Padre. Sí, sí, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre Dios Padre. Dios Padre, que también está en conexión, porque si es Padre de quién, del Hijo. Del Hijo, así es. Y por el Espíritu Santo. De modo que por eso el misterio trinitario, Dios en su intimidad no es soledad, un Dios solitario, sino que es familia, a través del misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros, después de haber celebrado la fiesta de la Epifanía, el domingo siguiente la iglesia pone en la liturgia la fiesta de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el del bautismo del Señor. Dice el Evangelio de ese día que proclamaba Juan en aquel tiempo que detrás de mí viene el que puede más que yo. Y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, dice Juan, pero él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el río Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar hacia él como una paloma, que se posó sobre él. Y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. De modo que ahí está revelado el misterio trinitario. La voz del Padre, que señala al Hijo
y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Padre, Santo. Hijo y Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros, cada vez que invocamos a Dios, lo hagamos con el misterio trinitario. Por eso decimos cuando nos santiguamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que es importante para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes responden a las preguntas del sacerdote, ya sea el que se va a bautizar o sus padrinos. El padre, el sacerdote, en el bautismo, pregunta, ¿ustedes creen en Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. Confesando la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La fe de todos los cristianos se cimenta, decía San Cesario de Arles, uno de los padres de la Iglesia, se cimenta la fe de los cristianos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados, por eso dice Jesucristo, vayan por el mundo, le manda a los apóstoles, vayan por el mundo a predicar el Evangelio, a enseñar y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, ya son hijos del Padre, hermanos de Cristo, el Hijo de Dios, y santificados por el Espíritu Santo, nos santifica. De modo que no son los nombres, es decir, en la liturgia no se dice, te bautizo en los nombres del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. No, no. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas, pero un solo Dios verdadero. No hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Así. Por eso uno da mucha seguridad. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, a veces de noche, los muchachitos por la oscuridad en los campos tenían temor de salir, pero nuestros padres nos enseñaron, cuando ustedes vayan a salir, santígüense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos da seguridad, como que una luz se encendía, la luz de la fe. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Así como el corazón es como el centro de la vida, el órgano de la vida, pues así también nosotros. El misterio de Dios en sí mismo es el misterio de la Santísima Trinidad. Él es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Por eso toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y de los medios por los cuales el Dios verdadero, el único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela y reconcilia consigo, es decir, perdona a los hombres y mujeres apartados por el pecado y se une con ellos en el misterio de la Santísima Trinidad. Así es, Monseñor. Es un tema muy importante y a la vez bonito, porque nos acerca mucho más al Padre. Conociendo al Padre, nos estamos acercando mucho más a Él. Y queremos seguir conociendo mucho más de este tema, aprendiendo
de este tema de la Santísima Trinidad y de ese amor de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nos vamos a esta pausa musical. Al regreso tenemos mucho más contenido en la voz del obispo Antonio Camilo González. Ya regresamos. Tiempo de música para elevar el alma en la voz del obispo Camilo por Radio María USA. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Estamos de vuelta en la voz del obispo Camilo por Radio María USA. Todo sigue, siempre será un bien y vaya, al fin de cuentas lo que importa. Ya estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes en la voz del obispo Antonio Camilo González. Saludamos en este momento a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Radio María, los que están en sus hogares, los que van camino a su trabajo, los que ya están en su trabajo, pues les saludamos con mucho cariño desde la República Dominicana. Y hoy con un tema muy interesante, recordándoles también a los que ya están conectados con nosotros sobre la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Monseñor. Así es. Y tenemos que tener en cuenta que el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. El mismo Dios nos los revela. Es interesante todo eso porque incluso hablando nosotros como seres humanos, los secretos se revelan como un privilegio. Me contó tal cosa, algo íntimo. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio íntimo de Dios. El habernos enseñado que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como una delicadeza de Dios, una señal de confianza, porque los secretos uno no se los anda revelando
a cualquier loquito viejo No. o a cualquier loquita vieja por ahí, sino que uno, las cosas que son serias, uno las cuida. Y si son, vamos a decir, una responsabilidad, entonces uno trata de cumplirla. De modo que es importante para nosotros que Dios nos haya revelado. Tenemos que estar agradecidos. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado lo que tú eres. Me has hablado de tu persona. Me has hablado de tu manera. Me has hablado de tu familia. Yo me acuerdo que la gente antes que es respetuosa siempre decía, no, él me reveló tal cosa, me dijo tal, su secreto, algo íntimo que yo no lo puedo divulgar, porque sería profanar, vamos a decir, la honra de una persona. No solamente de cosas malas, sino también de cosas positivas, porque uno puede, vamos a decir, revelar un secreto que sea beneficioso para una persona, pero que necesita guardarle el secreto. Cuando le revelan un secreto a uno, es porque uno tiene confianza en uno. De modo que al revelarnos Dios, la figura trinitaria, el misterio de la Santísima Trinidad, es señal de que nos tiene confianza. Nos ha revelado su intimidad, nos ha revelado su secreto, nos ha revelado, en fin, su intimidad. Así que es importante para nosotros agradecer y entonces usar con respeto esas revelaciones de Dios. Si Dios ha tenido la confianza en revelarme a mí, será porque me estima, porque me ama, porque me considera, porque quiere que yo también comparta lo que Él me ha enseñado, pero a la medida en que Dios me enseñe a mí. De modo que el misterio de la Santísima Trinidad, Dios ciertamente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de la creación. De modo que el Padre se le atribuye la creación del universo, la creación del mundo, la creación del firmamento, la creación de las estaciones, la creación de la tierra y del agua, de la luz y de la oscuridad, porque también uno necesita descansar. Si todo fuera luz, ya uno se enseguecía uno. Sí. Entonces necesitamos la gracia de Dios que nos acompañe. Y entonces Dios reparte las cosas para que uno descanse de día o trabaje de día y descanse de noche, porque se necesita descanso. De modo que es importante el misterio trinitario. Dios ha dejado huella de su ser trinitario en su obra de la creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Claro que sí. Esta semana, Monseñor, si esta semana, allá que usted menciona de que la vida no es todo luz, también hay momentos de oscuridad, conversaba con alguien y me decía, la vida no es una línea recta, todo igual, sino que tiene sus curvas también. Y esas curvas son las dificultades que se nos presentan, las pruebas, las adversidades. Entonces estamos nosotros llamados a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder nosotros transitar en esa línea y también poder transitar en esas curvas que la vida nos presenta. Sí, yo le aconsejo, fundándome en esto que nos enseña la Iglesia, sí, el misterio trinitario, que todos los días, por lo menos cuando uno se levanta y cuando uno va a salir de su casa para el trabajo, santiguarse,
pero con respeto. Mi mamá nos enseñaba desde chiquito que tenemos que hacer la señal de la cruz, pero con reverencia, con respeto. Decía ella, porque la cruz espanta lo malo, decía mi mamá. Sí, claro. Y cuando uno hace la señal de la cruz, que la gente a veces tiene que ser en la frente, en el pecho y en los hombros. Decía mi mamá que si uno no la hace bien, el diablo se ríe. En vez de espantarse el demonio con la cruz, es un garabato lo que uno está haciendo, y entonces que el diablo se ríe de eso. Mejor que me acosen con eso. Eso me hace cosquilla y yo me río, dice el diablo. Así Se es. ríe de la cruz cuando uno se santigua, pero no lo hace como debe hacer. Porque a veces lo hacemos por salir del paso, o por costumbre ya. Sí, y así chuparse. No, hombre, no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si uno quiere besar la mano, pues como si besara a Dios. A Dios, Muy claro, bien, claro muy bien. que Muy sí. bien. Importante, por eso, que en el Antiguo Testamento la intimidad de su ser como Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es un misterio inaccesible para la gente, pero que antes de la encarnación de Jesucristo también, y del el envío del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo fue el que vino a, vamos a decir, recapitular el misterio trinitario. El Padre que lo envió, el Hijo que es enviado y el Espíritu Santo que nos abarca y nos santifica a todos a través de los sacramentos. Por eso la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones no cristianas. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley de Israel. De modo que en la Sagrada Escritura, en el Génesis, se habla de Dios creador como Padre creador. Por eso también, de donde uno procede, de mi papá y de mi mamá, son nuestros padres. Bueno, pues así también, el Padre Dios, de ahí viene Jesucristo, y con la fuerza del Espíritu Santo. En Israel es llamado Padre de los dioses y de los hombres. Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón también de que ya nos dio la alianza por medio de Moisés al pueblo de Israel, su primogénito. Y es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que está bajo su protección amorosa. De modo que ahí tenemos como la revelación en el Antiguo Testamento por la creación, Dios, Padre de la humanidad. Pero después, cuando Dios se les reveló a Moisés en el desierto y le entregó los mandamientos, ahí está también revelado el misterio de la paternidad de Dios, que nos revela que es creador, pero también nos enseña el camino de la alianza y del don de la ley de Israel, su primogénito. Por eso también el Padre del Rey de Israel, y muy especialmente el Padre de los pobres, de los huérfanos y de las viudas, que eran como símbolos en el Antiguo Testamento del desamparo. Un huérfano no tenía, vamos a decir, nadie que lo amparara. Una viuda tampoco tenía quien la amparara. Pero Dios entonces se hace Padre del huérfano
y padre de la viuda, para defender a los que no tienen defensa. De modo que es importante. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, porque muy bien se dice que Dios es padre y madre. Y madre, claro. Lo mejor del padre y lo mejor de la madre se junta en la paternidad de Dios. Por eso podemos decir, porque para Dios no hay sexo, entonces podemos decir que Dios es padre y que Dios es madre. Yo he escuchado mucho, Monseñor, y me gusta hacerlo de manera personal a mí, cuando orar, hablando a Dios como Padre, diciéndole, Padre, estoy aquí, te necesito, pero siempre con esa palabra Padre, principalmente porque uno se siente como abrazado, acogido por esa gracia de Dios, y sobre todo porque también uno añora ese cariño, uno lo necesita el cariño del Padre. Cariño. Entonces, qué bonito que uno pueda tener esa libertad de orarle al Padre. Y por eso fue que, pero es muy bien dicho, y por eso fue que cuando los apóstoles le dijeron a Jesús que le enseñara una oración, porque Juan le había enseñado una oración muy bonita a sus discípulos, que él le enseñara, y Jesucristo, vengan acá que yo les voy a enseñar una oración. Sí, ¿Y qué oración fue? La oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, santificado sea tu nombre. ¿Qué nombre? El nombre del Padre, sea santificado. Sí. Venga a nosotros tu reino, el reino del Padre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la voluntad del Padre, sí. En la tierra como en el cielo. Sí. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan que nos da el Padre. Sí. Y perdona nuestras ofensas, el perdón que nos da el Padre. De modo que el Padre nuestro es como el Evangelio hecho oración, una síntesis del Evangelio, importante para todos nosotros. Dios es Padre, que en cierta manera los representantes de Dios para el hombre. Por esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad, porque somos seres humanos. Por bueno que uno sea, nunca va uno a ser como Dios, pero ese es nuestro modelo, Sí. nuestro camino. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Eso De modo es así. que Dios abarca toda Abarca la todo. paternidad. Y lo bueno de orarle al Padre, Monseñor, es que cuando Él nos responde de manera personal y nos llama de manera personal, y uno se siente querido y uno se siente que Dios lo tiene presente, lo tiene pendiente, y eso es bonito, poder conectar con el Padre de esa forma, porque muchas veces no tenemos tal vez en las personas que nos rodean en nuestra familia ese cariño que necesitamos y ese cariño que añoramos, y viene justamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con el Padre. Viene ese cariño especial que toca el corazón y el alma y nos llena esos espacios vacíos que tenemos, que necesitamos que sean llenados con amor. Y tenemos esa cercanía, Él nos da la oportunidad de hablarle con confianza, de contarle nuestras preocupaciones, pero también contarle cuando estamos felices, de agradecerle cuando logramos algo que le hemos pedido a Él y lo logramos con el favor de Él, y también nosotros poniendo de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos que tenemos ese Padre que no nos abandona sin importar nuestros pecados y que se acerca a nosotros siempre buscando que nosotros entendamos que Él está ahí presente, que lo busquemos,
que como dirían algunos, que lo molestemos pidiéndole, dándole gracias, que insistamos, que le hagamos saber que también nosotros queremos que Él esté con nosotros al lado. Así es. Y precisamente la paternidad es el amor de Dios. De modo que tampoco podemos nosotros como insistir demasiado en que Dios está bravo, que Dios castiga. Que Dios castiga. Bueno, castiga a quien lo merezca, ¿no verdad? Porque tiene que ser justo. Pero Dios al pecador lo castiga, pero es para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Para que se arrepienta y que venga como el hijo pródigo. Eso Jesucristo, vamos a decir, recogió la enseñanza del amor de Dios en la parábola del hijo pródigo. Sí, un muchacho que se había portado mal con su papá y que le hizo muchas travesuras y que se abandonó, le malgastó todo. Sin embargo, cuando el hijo volvió arrepentido y venía creyendo que el papá lo iba a votar, y que él también venía dispuesto, que lo dijo, yo no vengo aquí buscando que tú me trates como hijo, sino trátame como un empleado, porque yo no merecí el trato que tú me diste. Reconociendo que se había equivocado. Exacto. Entonces, claro, ahí Dios se derrama otra vez en misericordia. En gracia, claro. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Así es, monseñor. Con esa frase tan bonita que usted acaba de decir, vamos a nuestra segunda pausa musical, no antes recordándole a todas las personas que están conectadas con Radio María que la rifa que tenían para el mes de febrero se ha movido para el día 2 de marzo, así que todavía tienen mucha oportunidad de participar y apoyar esta gran misión que es Radio María de evangelizar y llegar a todos los corazones. Así que vamos a apoyar, vamos a participar de esta gran rifa, compren su boletico para que puedan también ser agraciados con este premio extraordinario que tiene Radio María. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical. Recuerden que tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes, así que quédese con nosotros que en tan solo minutos estamos de regreso. El sol de mi fe, mi dulce dueño. Tú eres mi Padre, mi Rey, mi amor eterno. Por eso te amo, te alabo con todo mi ser, por eso te adoro y me rindo a tus pies. Por eso te canto, tú eres mi razón de ser, mi Dios, mi fuente de amor.
Te alabo con todo mi ser, por eso te adoro. Y me rindo a tus pies, por eso te canto. Tú eres mi razón de ser, mi Dios, mi fuente de amor. Oh Dios, que recibiste de los labios de tu Hijo Jesús ese nombre hermoso, Abba Padre. Queremos decirte hoy, con el Espíritu Santo que está fluyendo en esta asamblea, Abba Padre. Oh Padre, te amo, te adoro, te bendigo, me postro ante ti, entro en ese aposento santo, limpio y silencioso de tu amor en mí. Te amo, Padre. Te amo porque ese Espíritu Divino que nos has enviado por medio de tu Hijo nos hace clamar, Abba Padre, Abba Padre. Bendito seas por siempre, Abba Padre. Todo tuyo soy, Abba Padre. Por eso te amo. Te alabo con todo mi ser, por eso te adoro. Y me rindo a tus pies, por eso te canto. Tú eres mi razón de ser, mi Dios, mi fuente de amor. Que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Estamos de vuelta en La Voz del Obispo Camilo por Radio María USA. Todo sigue, siempre será un bien y vaya, al fin de cuentas lo que importa es que tú vives. Pues ya estamos de regreso para seguir compartiendo todo este contenido especial con este tema de la Santísima Trinidad, pero hoy desarrollando el tema de Dios Padre, Monseñor. La gente yo sé que está muy conectada con este tema y sobre todo está a gusto porque es muy bueno saber del Padre. Exactamente. Y sentirse uno, porque a veces a uno lo quieren, pero uno no lo siente. No lo siente, sí. Pero ahí tenemos nosotros también que conectarnos con el Padre a través de la oración, a través de santiguarse en el signo de la cruz sobre nosotros. Porque Cristo nos redimió, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz para nuestra salvación. Apenas dice el Evangelio que apenas salió del agua Jesús, el río Jordán, vio rasgarse el cielo. Es decir, tuvo una transfiguración. Se abrió el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Es decir, se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Mi predilecto. De modo que ahí es una revelación del misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ahí se oye la voz del Padre y se dice en la Biblia, apenas salió del agua y rasgarse el cielo, se oyó la voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo. De modo que la voz del Padre le señala a Jesucristo como su Hijo y el Espíritu Santo hacia él como una paloma. Es decir, el Espíritu que se posa sobre Jesucristo. De modo que ahí tenemos el misterio trinitario. Dios no es soledad, es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es importante porque nosotros necesitamos sentirnos también como cubiertos, sentirnos arropados, defendidos, protegidos por el Espíritu, por la Santísima Trinidad, sí, por el Padre,
vamos por el camino del Hijo, obediente y con la gracia del Espíritu Santo. Y no sentirnos solos, porque a veces decimos estamos solos, nunca estamos solos, siempre Dios está ahí a nuestro lado. Y el Padre, con su amor y su misericordia, pues nos arropa de una manera extraordinaria, que no vamos a encontrar ese amor infinito en ningún otro lugar. O sea, que qué bonito que, como usted dice, que no, cuando pensamos que estamos solos, estamos bien acompañados. Así es, así es. Y al designar a Dios con el nombre de Padre, en el lenguaje humano de la fe, indica principalmente que Dios es el primero de todo, Dios, el principio, y la autoridad trascendente, porque también viene, si mi papá está antes que yo, entonces yo también tengo que respetar a mi padre. La autoridad trascendente, que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa. Dios es bueno y nos ama para todos sus hijos. Principalmente con lo más malo, Dios también tiene más debilidad. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Dios no solamente es padre, porque también la madre son necesarias. Sí, claro. La paternidad y la maternidad. Es para que se complete. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son, en cierta manera, los primeros representantes de Dios para el ser humano, para el hombre o la mujer. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles, no son como Dios, sino son seres humanos, imperfectos. Sí. Y que pueden desfigurar entonces la imagen de la paternidad de Dios, porque no alcanza, no tan alto no alcanza. Y la misma maternidad, por buena que sea una mamá, la pobre ya se agota. Se asemeja, pero no es igual. Conviene entonces recordar que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana. Es decir, que a donde la paternidad humana no llega, la de Dios sí llega. Sí, porque al fin y al cabo, el ser humano es limitado. El Dios es infinito. Al igual también que la maternidad humana, por buena que sea mi mamá, llega un momento que se acabó. Si no se acabó en ella, pues que se acabó la vida. Sí, se acabó la vida, sí. Exacto. Entonces es importante. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como lo es Dios. Muy importante ese mensaje. Nadie es padre como lo es Dios. El que le da, el que agota la materia de la paternidad es Dios. Es Dios. Nosotros, por mucho que batuquemos, nunca vamos a llegar a ser como Dios. No, porque es que un amor sin límites, un amor perfecto. Entonces nosotros como seres humanos no somos perfectos y estamos limitados. O sea que el amor de Dios no tiene fronteras, llega a todo el mundo y da para todo el mundo. Exactamente. Por eso también los apóstoles les responden a Jesucristo como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Jesús. Como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Así nos dice la carta a los hebreos, la carta a los colosenses de San Pablo y el Evangelio de San Juan. La imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen, la figura del Dios invisible. Así es, Monseñor. Eso me recuerda que a veces escuchamos decir que el amor duele. Los seres humanos a veces decimos, el amor duele, ay, me dolió
El amor, sí, pero es porque nosotros somos imperfectos. Nuestros errores hace parecer que el amor doliera. Sin embargo, el amor que nos ofrece Dios, ese amor que Dios nos da, es un amor puro, limpio, no duele, no maltrata, porque viene de Dios que es perfecto. Así es. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en mente lo del misterio de la Santísima Trinidad. Sí, Que podemos nosotros entender así el amor de Dios hacia nosotros, manifestado en la creación, pero manifestado también en la revelación de Dios. En la creación del mundo y también del hombre, Adán y Eva, Caín y Abel, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Jesucristo. De modo que es importante el que nosotros reflexionemos sobre ese tema de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, manifestándose Él como Padre. Así como tu secreto solamente lo puedes manifestar tú que lo sabes. Exactamente. Y entonces tú lo puedes revelar. Pero si tú no lo revelas, nadie puede entrar ni conocer lo que tú piensas, ni lo que te aflige. De modo que el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el misterio central de la fe cristiana. Ahí está como el corazón de Dios y de la vida cristiana, en la Santísima Trinidad. Solo Dios puede darlo a conocer. Por eso Él se revela, por eso mandó a su Hijo, Jesucristo, para que Él nos enseñara lo que es Dios, el amor del Padre, la misericordia, el perdón, la compasión del Señor, como Padre, como Hijo y el Espíritu Santo. Claro que sí. Monseñor, ya estamos llegando a la parte final. Todavía nos quedan unos minutos, pero estamos llegando a la parte final. Y quiero preguntarle a usted, porque sé que tal vez mucha gente se ha sentido así o se siente así en su vida. ¿Cómo podemos nosotros hacer para no sentirnos que estamos lejos de Dios Padre, sino para sentirnos que estamos cerca de Él? Bueno, yo creo que a través de la oración, y para eso uno tiene que irse poco a poco acercando a Dios. Nadie aprende de un golpe, que va a la escuela y viene ya con doctor en la tarde. No, hay que acercarse mucho y preguntar y cucutear, como se dice, escudriñar, ir a la raíz de la cosa y dejarse también trabajar de Dios. Porque nosotros necesitamos no solamente que Dios nos enseñe, sino que Él nos ayude a creer. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer con más firmeza. Una oración muy bonita al Espíritu Santo. Y cuando tenemos la oportunidad o la dicha de acercarnos al acto de confesión, es una forma también de nosotros sentirnos más libres para poder acercarnos más a Dios. ¿Sería eso también una forma? Sí, claro que sí. Pero que para eso se necesita como ya un entrenamiento, con vamos a decir... Un proceso. Sí, un proceso. Es un camino que tenemos nosotros que estar dispuestos a ir paso a paso, caminando hasta poder sentirnos más cerca de Dios. Al principio usted decía, Dios Padre nunca nos abandona, aun cuando nosotros pensamos que Él no está cerca de nosotros, Él está ahí. Lo que nos alejamos de Él somos nosotros por nuestras limitaciones, por nuestros pecados y por nuestra forma humana, por nuestra condición humana. Entonces, qué bueno ese consejo que usted nos da, que tratemos
de ir paso a paso, acercándonos cuando nos sentimos tal vez lejos y orando y pidiendo a Dios que nos dé esa sabiduría, esa fortaleza de espíritu y de corazón para nosotros poder seguir hacia adelante cuando las cosas se ponen un poco complicadas. Precisamente en la misma Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, se habla de un señor que iba leyendo en un carruaje y se paró a beber agua, y entonces él preguntó y le dijo el chofer, vamos a decir, del carruaje, del coche, le dijo: ¿usted está entendiendo lo que usted está diciendo? Y él respondió: ¿cómo lo voy a entender si no tengo a alguien que me lo explique? Y entonces ese chofer, que era cristiano, pues le ayudó a entender. Y entonces cuando llegaron hasta una fuente, entonces le preguntó él: y no, usted no me puede bautizar aquí. Y dijo: ¿usted cree todo lo que yo le he enseñado? Y entonces dijo: sí, yo creo. Pues lo bautizó a él. Mira. De modo que también uno tiene que buscar a alguien que lo oriente. Que lo oriente, porque sí. el alumno también va a la escuela para que el profesor le enseñe. Le ponga tarea, lo vaya, vamos a decir, entrenando en el conocimiento de Dios y de la vida cristiana. Así es, Monseñor. Hemos llegado ya a la parte final de este programa y queremos que ustedes recuerden que Radio María tiene una gran rifa para que todos se unan y apoyen esta rifa de Radio María para que puedan seguir llevando la palabra a todos los corazones de todas las personas que cada mañana se conectan con esta gran emisora. Monseñor, es el momento de prepárense ustedes en sus casitas, en sus trabajos, los que van camino a sus trabajos, los que andan en la calle, para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Con alegría, pues despedimos esta entrega de la voz del obispo Antonio Camilo González. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran. Llegamos al final de la voz del obispo Camilo. Si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos de vuelta aquí en Radio María USA.